Yo pensaba en Washington antes de llegar y veía que el número de personas asesinadas se incrementaba, el número de heridos se incrementaba. Y decía, si nosotros logramos trabajar con la fiscalía y logramos esclarecer un caso y que sea condenado alguno de los perpetradores rápidamente, podemos detener esta espiral de violencia. Esa era como mi esperanza. Llegamos, hay voluntad política, trabajamos juntos con la fiscalía y las primeras condenas van a evitar la escalada de violencia. Eso no es lo que ocurrió. La fiscalía no fue parte de la solución, más bien, tristemente, es parte del problema. Mi nombre es Claudia Paz y Paz, soy abogada, soy guatemalteca. Fui fiscal general en mi país del año 2010 al año 2014 y he sido abogada de derechos humanos toda la vida. Yo estuve en el primer GIEI que se formó para acompañar la investigación por el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y creo un poco que eso pesó al llamarme, recuperar esa otra experiencia anterior y que el equipo de acá no partiera de cero, partieran de las enseñanzas del GIEI anterior. El convenio que da vida al GIEI habla de coadyuvancia en las investigaciones. Nosotros imaginábamos que íbamos a trabajar mano a mano con la policía, con los fiscales, para el esclarecimiento de los casos, y sin embargo al venir acá no tenemos acceso a los expedientes, no se nos permite el trabajo directo con los fiscales, no tenemos información estatal, no se responde a los pedidos de información. Para nosotros como fiscales lo que más nos llamó la atención es la falta de independencia, desde lo básico, desde el primer día. Y lo que nos impactó muchísimo es que no había ni siquiera posibilidad de reunirnos a solas con la fiscal. Y cuando le decíamos, señora fiscal, pero usted se da cuenta que usted es autónoma, su trabajo tiene que ser independiente, necesitamos trabajar directamente con usted, ella nos remitía al Ejecutivo. Y era imposible, si era el Ejecutivo uno de los sospechosos. Y esa primera molestia para nosotros de no poder trabajar directamente con la Fiscalía aumentó a una grave preocupación cuando ni siquiera se nos dio acceso a los procesos. Los juicios en democracia son abiertos, juicios orales y públicos. La legitimidad de la sentencia depende de la publicidad del juicio. Y cuando nosotros vamos, cuando van los familiares de las personas que están siendo procesadas, cuando van otros organismos internacionales, cuando va la prensa independiente, ¿qué hacen? Cerrar las puertas. ¿Qué piensas? Están ocultando algo. Si todo fuera conforme a derecho, al contrario, llamas a observadores internacionales para que vean cómo se desarrollan los juicios. Y esa fue otra preocupación muy, muy grave. Definitivamente, nosotros ahora podemos examinar qué casos han llegado a juicio, qué casos tienen sentencia. Desafortunadamente, al día de hoy, ningún funcionario policial ha sido ni siquiera procesado, no digamos condenado. La justicia no está actuando de manera imparcial. Creo que algo muy grave que ha ocurrido en Nicaragua es que se perdió la confianza en las instituciones. Ese vínculo que tendría que haber entre la ciudadanía, las víctimas y las autoridades de justicia, el Ministerio Público, la policía, se ha roto. Como abogada, yo estoy convencida, como defensora de derechos humanos, que para que estos hechos no vuelvan a ocurrir, tienen que profundizarse los procesos de verdad y los procesos de justicia. Y nuestro informe esperamos que sea una contribución en el esclarecimiento de los casos ahora y en un futuro que sea una contribución para que los responsables de estas graves violaciones de derechos humanos respondan ante los tribunales. Sin duda, los familiares de las personas
que han fallecido, que fueron asesinadas, las madres, los padres, los hermanos, los tíos, los abuelos, son lo que más nos inspira para realizar nuestro trabajo. Su valor, su coraje, no desmayar en su reclamo de verdad, de justicia, en que quienes hicieron estas graves violaciones de derechos humanos, de acuerdo con la ley y el Estado de Derecho, tengan responsabilidad. Creo que es una lección para nosotros y para el mundo.